Buenas tardes, sean bienvenidos al estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con este estudio del Salmo 34. Les recordamos que ahora lo vamos a estar haciendo cada tercer día y esperamos que nos sigan acompañando. Empezamos recitando el Salmo 34 en sus primeros 4 versículos. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Recordábamos que este hermoso salmo fue escrito, decíamos, no desde el confort de una oficina, la comodidad de un escritorio. Es más, decíamos que ni siquiera fue escrito tras la seguridad de 4 paredes. Dijimos que este salmo fue escrito desde una cueva, desde un lugar donde había oscuridad, en un momento de persecución, de peligro, no imaginario, sino realmente real, de un peligro real, en el que David tuvo que encontrar, entre comillas, como refugio. Él en esta cueva pues andaba huyendo, estaba siendo perseguido por un rey llamado Saúl, el cual buscaba matarle. Y vemos que este hermoso salmo, esta expresión que sale de bendecir a Dios en todo tiempo, decíamos que no sale ni siquiera de los labios de David, sino de lo profundo de su alma. David estaba en la profundidad de una cueva, pero él conocía la grandeza de su Dios en el cual esperaba, y desde esa cueva bendecía a Dios. Podemos ver las circunstancias de David en ese momento y vean, eran tremendas, ¿no? Había perdido su empleo, su matrimonio, sus posesiones, todas sus propiedades, y ahora le perseguían para matarle. Dijimos que dentro de todas estas pérdidas y de toda esta situación, no estaba solo. Cuando supieron que él había llegado a esta cueva a refugiarse, se juntaron con él 400 hombres, y la escritura nos dice que se juntaron con él todos los afligidos, los endeudados, los hambrientos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mencionamos que no es cuando estás en una situación de esta la mejor compañía, ¿no? Y estos 400 lo reconocieron como su líder, como su jefe. Por lo tanto, había una situación nada agradable cuando se tiene por morada una cueva, cuando no se tienen muebles, cuando no hay luz, cuando no tienes de menos ahorita los que estamos nosotros encerrados en casa, Dish, Netflix y otros servicios, comodidades, ¿no? Pero él no tenía nada, absolutamente nada que le pudiera hacer más llevadera que no agradable la vida. Una cueva que representa todo tipo de privaciones, todo tipo de necesidades. No hay comida, no hay cobijas, no hay dinero, no hay familia, humanamente no hay esperanzas de futuro,
Verdaderamente, esos son los caminos, el valle de sombra de muerte. Y además de eso, lo que estamos mencionando, la carga, la responsabilidad de 400 hombres menospreciados, hambrientos, temerosos, endeudados, amargados. Vemos la comprobación de lo que enseña la Escritura, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. ¿Qué espectáculo tenemos frente a nosotros? Qué dramática escena si la vemos únicamente desde algo meramente humano. Para muchos de ellos, por supuesto que era el fin. No veían alguna salida posible. Angustiados, decaídos, cansados, abatidos de corazón, desnudos, desanimados, con razón dice la Escritura, llenos de amargura, frustrados, tristes. Muchos de ellos, por supuesto, como vimos en el primer estudio, quizás pensaron en el suicidio. Fueron llevados por la desesperanza. Quiero pensar, si tú te has puesto a pensar en esta situación que estamos viviendo, no se compara absolutamente con nada de las pérdidas de estos hombres ni de David. Hay quienes podemos hablar de algunas privaciones, de algunas dificultades, algunas necesidades, pero nunca, por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido llegar a ser probados hasta este grado. Aún en este momento lo podemos decir. Bajo estas circunstancias, bajo esta prueba, no se compara con la experiencia por la que está pasando David. David siente la urgente necesidad de animar a sus 400 hombres. Y esta urgente necesidad, entonces, es también una urgencia mayor, que es la de acudir a Dios. Decíamos, ¿cómo confortar lo que tiene que hacer un líder? ¿Cómo alentar? ¿Cómo ahuyentar el desánimo? ¿Cómo cambiar el estado, no de uno, sino de 400 personas que se han acercado a ti, humanamente hablando, como última esperanza? ¿Cómo cambiar el semblante triste por un semblante de alegría y hacerle salir de su amargura? Quizás en otras condiciones sería fácil, ¿no? En otras condiciones muchas personas piensan en una buena reunión, en una buena fiesta, en una buena comida, ¿no? Contratar música, para eso es el dinero, dicen. Hacer baile, fiesta. Bueno, y así es como las personas cambian, ¿no? En un banquete. Quizás también en un buen jardín, en un buen lugar, aparte de la buena comida, lo que dicen el día de hoy, contratas un buen motivador, ¿no? Alguien que tenga una excelente retórica, alguien que cobra por estos discursos, ¿no? Para que se animen tus amigos, para que
cambie su situación. Pero la realidad es que David no acude a esos recursos, además ni los tenía. En estas condiciones, David empieza viendo su realidad. Y decíamos el viernes, y hablamos de recordar la fidelidad de Dios, de recordar el pacto con Dios, de recordar el amor de Dios. Y al meditar y reflexionar en todas estas cosas que tenemos con Dios, y que Dios ha sido fiel, ¿no? Hablamos de la fidelidad de Dios. Y que al meditar en la fidelidad de Dios, David empieza a tomar fuerzas. David recordó desde pequeño que Dios había sido con él, que Dios le había ayudado a salir de peligros grandes. Recordó que él había peleado con leones, con osos, con los filisteos, y que Dios había sido su ayuda. Entonces, al recordar esto, vemos que David se anima. David empieza con lo que todo creyente tiene que empezar haciendo: bendecir al Señor. Y él dice: lo bendeciré en todo tiempo. A pesar de esta situación, su alabanza estará siempre en mi boca. Algunos pensarán: David se volvió loco, David perdió la razón, David fue sobrepasado por la situación y perdió la cordura. ¿Cómo empezar a bendecir a Dios? Pero además, si tú ves, bendeciré al Señor, espérame, aquí hay algo que no encaja. ¿Se volvió loco David? La Escritura siempre dice que el mayor bendice al menor. Pero ahora David, que es el menor, está bendiciendo al mayor. ¿Cómo? ¿Cómo es que el menor, el hambriento, el perseguido, el desamparado, puede bendecir al que está muchísimo, muy por encima de él? ¿Cómo? Preguntarán algunos. Reflexionando en las dos formas, al menos, que tenemos para bendecir, el bendecir al menos lo encontramos en dos sentidos: el de invocar o asegurar que venga algo bueno sobre alguna persona. Eso es bendecir. Ejemplo: desearle gracia, salud, prosperidad, largura de años. Eso en un principio es función del mayor, ¿no? El que puede dar la bendición. Y nadie puede hacerlo si no es en el nombre de Dios. Porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda buena dádiva. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Por eso es que todos decimos: Dios te bendiga, Dios te acompañe. La bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde, ¿no? De esta forma entendemos efectivamente que siempre el mayor bendice al menor. Pero bendecir también significa alabar, engrandecer a una persona, mostrarle gratitud, agradecimiento por el favor o la satisfacción que hemos recibido. O también significa bien decir, ¿no? Hablar bien de una persona, elogiar, engrandecer. Y esto
Esto sí es algo que puede hacer el menor con respecto al mayor. David era un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, que temía a Dios y que confiaba en Dios. Por lo tanto, por ser su Señor, tenía que engrandecerlo. Por ser su Dios, un Dios de gloria, le tenía un temor reverencial y le adoraba, le amaba. Un hombre que puede confirmar el amor hacia ese Dios todopoderoso. Un hombre que podía confiar en Él con toda seguridad. De todos esos motivos, gratitud, confianza, agradecimiento, amor, es como puede salir de lo más profundo de su ser esas palabras: bendeciré al Señor en todo tiempo. Él conocía el sazón de los tiempos. David sabía y conocía que había un tiempo para cada cosa. Hay tiempos contrastantes, tiempos en que todo va bien y tiempos en que todo sale mal. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de construir y tiempo de destruir. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Spurgeon decía: vivimos en un mundo cambiante. Ahora podemos estar firmes sobre una roca y después caminar sobre arenas movedizas. Somos como las olas del mar en constante movimiento. Y David lo entendía de esa forma. David conocía todo eso. Y vean, David empezó a animar a sus 400 desanimados compañeros. David, que también era un hombre de Dios, por supuesto que les empezó a hablar del Señor, les empezó a predicar. Tenía que enseñarles, tenía que instruirlos, tenía que contentarlos, pero quizás también confrontarlos. David había sido siempre leal a su Señor, no importando las circunstancias, y este momento no lo iba a cambiar. A pesar de su situación, por mal que la estuviera pasando, David siempre tenía algo que podía traerle consuelo. David tenía a su Dios, en el cual siempre podía confiar. No importa si se reía o lloraba, no importa si se siembra o se cosecha, en tiempo de guerra y en tiempo de paz, cuando todo va bien o cuando todo sale mal. David lo entendió de esta forma: bendeciré al Señor en todo tiempo. David empieza alabando a Dios. Es necio contender con Dios cuando vienen las dificultades, las pruebas. Y digo que es necio porque siempre estamos recibiendo bienes de Dios. Y si únicamente estamos o bendecimos a Dios cuando todo va bien, cuando alabas a Dios porque te está bendiciendo, entonces Dios te está pagando porque le bendigas. Pero aquí el problema que hay es que si llega Satanás e incrementa tu paga, entonces puedes traicionar a Dios.
El que busca a Dios únicamente por sus beneficios, por sus bendiciones, se puede volver un traidor. Pero el que no importando las condiciones o las situaciones, bendice a Dios, entonces simplemente está comprobando que es un creyente. Cuando todo va mal, bendecir a Dios para algunos es locura. Mencionábamos que lo fue para la esposa de Job, cuando le dijo: aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. No es locura, no es perder el juicio, como algunos dicen, tampoco es insensatez. Más bien es convicción. Muchos no entienden los propósitos de Dios, porque muchísimos más altos son sus pensamientos que los nuestros. Algunos, por su insensatez, se vuelven necios. Llegan a desanimarse, llegan a claudicar, llegan a caer, o están a punto de caer, como dice Asaf: por poco resbalan mis pies, viendo las situaciones en contra, ¿no? Lo que no saben o no se acuerdan es que es precisamente en la necesidad, en las pruebas, en el dolor, en la angustia, cuando Dios está más cerca de nosotros, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Y además, tenemos la palabra de Dios, que nos dice: clámame en el día de tu angustia, y yo te responderé, y tú me honrarás. Tenemos el compromiso del Dios Todopoderoso, invitándonos: clámame en el día de tu angustia. Ven a mí en el día de tu necesidad, y yo estoy presto a responderte. Esto lo sabía, y esto es lo que estaba haciendo David: alabando, bendiciendo, glorificando, ensalzando a Dios. Cuando así lo hacemos, cuando así como lo hizo David, no es más que reconocer el señorío y la soberanía de Dios. No es más que humillarnos, inclinarnos y decir: Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Señor, tú eres el alfarero, yo solo soy el barro. Expresan muchas personas de esta forma su confianza en Dios. De esta forma, muchas personas, y nosotros podemos unirnos a ellas, poniendo nuestra seguridad y nuestra dependencia en Dios, al grado de estar convencidos que no importa lo que haga o lo que deje de hacer Dios con nosotros, es para nuestro bien. Con esa convicción, con esa seguridad, como lo dijo Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y después, ¿qué dice? Yo sé que mi Redentor vive, y que aún de después hecha esta mi carne, mis ojos han de ver a Dios. Vean, esa es la seguridad del creyente. No importa cómo actúe Dios, es para nuestro bien. Reconocer a Dios como un Padre amoroso, como un Dios sabio, sabiendo que el Padre al Hijo que ama, castiga y reprende. Como dice
el libro de Hebreos. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor, al que ama, castiga, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vean, es un gran tema porque en nuestra sociedad actual no piensa de esta forma. Han cambiado los valores morales. Ahora a los hijos no se les puede disciplinar, educar, corregir con vara, porque les estás causando un tremendo trauma psicológico. Qué engaño, qué mentira. La palabra de Dios es clara: corrige a tu hijo con vara y le dará sabiduría. No quiero salirme del tema. Estamos hablando de un padre amoroso, de un padre que a veces castiga, reprende. Un padre el cual lo hace por amor, porque nos ama, porque nos quiere. La disciplina del Señor siempre es para nuestro bien. Por eso es que está diciendo: no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y te debe de llevar ese conocimiento a aceptar la disciplina, porque el Señor al hijo que ama, vean, al hijo que ama, al hijo que tiene en su noticia, a todo aquel que recibe por hijo, disciplina. El que ama a Dios aprovecha aún este tiempo de aflicción para examinarse, para reconocer que hay cosas que tienen que ser corregidas, errores que tienen que ser enmendados, fallas que hemos cometido, de las cuales tenemos que arrepentirnos, de pecados cometidos, de insolencias, de soberbia, del orgullo, de la vanidad, o sea, de la vana forma de vivir, de lo que no sirve. Tenemos que despojarnos de todo el peso que nos estorba, ¿no? Vean, para esto sirven estos momentos, estos tiempos de aflicción, de enfermedad, de dolor. Visto de esta forma, ¿con cuánta razón entonces dice Romanos 8:28? Todas las cosas nos ayudan a bien. Vean, de esta forma, ¿no? No dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Dios haciendo que cosas aparentemente malas, de ellas salgan cosas buenas, transformándonos, renovándonos, cambiándonos, llevándonos al arrepentimiento. Nuestro proceso, el proceso de los creyentes, es ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Esto es lo que todo creyente debe de hacer cuando está figuradamente en el hoyo, en la cueva, en la angustia, en la necesidad. Esto es lo que hizo David. Y después de reflexionar, de ver todas estas cosas, David dice: su alabanza será siempre en mi boca. De continuo, constante, sin cesar, en todo momento, en todo tiempo, mi alma alabará y bendecirá a Jehová.
Todos nosotros vivimos en la presencia de Dios. Él ve, Él observa todos y cada uno de nuestros actos. Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, la palabra no está en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Y creo que en estos tiempos peligrosos, vivir en la presencia de Dios es lo mejor. Para algunos no, quizás. Para aquellos que quieren seguir en su vida pecaminosa, malvada, rebelde, viviendo para sí mismos, o sea, en la vana manera de vivir, entonces no les gusta la presencia de Dios. Pero para los creyentes, para los que aman a Dios, lo mejor que pueden tener o podemos tener es vivir en la presencia de Dios. Es lo mejor y la mayor seguridad que podemos tener. Es la mejor arma en nuestras manos. Hay personas que gastan o gastaron fortunas en seguridad, carros blindados, guaruras, servicios médicos, ¿no? Gastos médicos mayores, que se protegieron, ¿no? Se blindaron porque tenían dinero. Y los vemos que de poco o nada les ha servido. Aún todo lo que gastaron no les puede dar tranquilidad en este tiempo. No tienen esa seguridad. Están inquietos, están temerosos, tienen miedo a la muerte. Tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a la pandemia. ¿Qué va a ser? Estamos viendo personas poderosas que ya murieron. Vean, el creyente y David por el contrario, en la poca seguridad que puede ofrecer una cueva, con las pocas o nada comodidades que una cueva puede ofrecer. Pero el creyente, aún en esta situación, el bendecir a Dios es un gran alivio. Al bendecir a Dios encuentra el alivio. Al acudir a Dios se siente seguro. Al tener a Dios con Él, le da toda la confianza y seguridad. Por eso es que David lo canta, lo grita, lo expresa. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vean. ¿Quién no puede estar seguro con Dios? ¿Quién no puede encontrar esta seguridad con su Señor? Nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio a cada momento en las tribulaciones, experimentar la ayuda, la salvación, la protección de Dios. Debe de llenar nuestra boca como la de David. Debemos de tener esa alabanza de continuo. La persona que es consciente que ha sido librada de la condenación eterna, del peligro de muerte, la enfermedad pasa a ser nada. Lo que puede decir únicamente es: de ti será mi alabanza
en la congregación. Nabucodonosor dijo que las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo convienen que yo los publique. Esta es su forma de alabanza, de bendecir a Dios, de llenar sus bocas por cada acto de misericordia, por cada favor recibido, por cada mañana que podemos levantarnos, por cada día de salud. Vean, si no lo hacemos, es ingratitud, es necedad, es soberbia. Se nos fue el tiempo. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a despedirnos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor. Una vez más, Señor, por tu misericordia, por tu grandeza, porque podemos reflexionar, porque podemos ver la forma en la que tú estás actuando, porque podemos ver a través de los hombres de fe que nos han antecedido, los llamados héroes de la fe, que nos enseñan, nos dan su experiencia, que vemos su vida, que no fue fácil, pero que ellos salieron victoriosos, porque fuiste tú con ellos. Y que esa es la promesa, Señor. La misma promesa que fue hecha a ellos es la que tenemos nosotros. Te damos las gracias por ser nuestro Dios. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque podemos ser animados. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos engrandecer tu nombre. Pedimos, Señor, una vez más, por médicos, enfermeras. Pedimos por todo el personal de salud, intendencia, por todos los creyentes que tienen que salir aún en medio de esta situación, por los que no pueden quedarse en casa, por los comerciantes, Señor, que tienen que abrir sus negocios, por todas las personas que trabajan en la calle. Pedimos por nuestros gobernantes que puedan amar a su prójimo, tomar decisiones sabias, sensatas, prudentes, que tú les des sabiduría, que tú les des inteligencia, que tú les des mucho amor por su prójimo, para que puedan, Señor, no solo amar a su prójimo, sino con esos mismos actos bendecir tu nombre. Pedimos por nuestro querido México y por lo que estamos orando, por un avivamiento, que esta situación en tus manos sea la que nos lleve a que se avive esa mecha del Evangelio, que muchos puedan venir a tus pies, que muchos se entreguen a ti, buscando no solo la protección, el consuelo, sino la vida eterna. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria, y te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos las gracias por haber estado con nosotros, y también aprovecho para comunicarles que estas predicaciones ya también pudimos subirlas a YouTube. Están igual en la Iglesia Bautista de la Gracia Cuautitlán. Ahí están, ya las encuentran, ya las tenemos y las vamos a seguir subiendo juntamente con los sermones, para que inviten a sus amigos, a sus familiares, que las escuchen. Son de aliento, son de fortaleza, pero sobre todo son evangelísticas. Gracias y nos vemos el día miércoles 7:30. Hasta luego.